El Palacio de Hielo de la Emperatriz de Rusia. ¿Alguna vez has oído hablar de aquella vez que una emperatriz rusa construyó un palacio de hielo y obligó a su bufón de la corte a casarse en él? Esta no es la típica princesa de cuentos de hadas de Disney. Es extraño, un poco cruel y helado. Literalmente helado. Déjame llevarte al año 1740, uno de los inviernos más fríos que jamás haya experimentado la ciudad rusa de San Petersburgo. Mientras la mayoría de la gente moría congelada, otros rusos trabajaban arduamente haciendo algo un poco frívolo. Su líder, la emperatriz Anna Loanovna, ordenó a sus mejores artesanos que construyeran un castillo de cuento de hadas usando nada más que hielo sólido. El castillo era enorme y se elevaba 20 metros sobre la superficie sólida del río Neva. Tenía 50 metros de largo y estaba construido según las reglas reales de la arquitectura. Lo que quiero decir es que no eran solo un montón de cámaras de bloques sin vida. Era un verdadero palacio con verdaderas propiedades arquitectónicas. Todo el interior también estaba hecho de hielo, desde los muebles hasta las puertas. Habían naipes de hielo, habían ventanas hechas de hielo. La emperatriz incluso hizo instalar una réplica congelada de su dormitorio en el palacio, con almohadas de hielo en su cama de hielo. ¿No suena eso simplemente acogedor en pleno invierno? ¿Quién no quiere acurrucarse literalmente bajo una capa de hielo? El castillo tenía incluso su propio jardín. Habían enormes árboles tallados en el hielo y pájaros posados en sus ramas heladas. No son pájaros reales, por supuesto. ¿Sabes que están hechos de hielo? Este lugar era maravilloso, un palacio frío como nada que se hubiera visto antes. ¡Cuidado, Elsa! Pero construir la estructura fue solo el comienzo del comportamiento mimado. Ese invierno, Ana ordenó a su bufón deshonrado, el príncipe Mikhail Golitsyn, que se casara con Avdotia Buzheninova dentro del Palacio del Hielo. Para entender lo que está pasando aquí, necesitas un poco de historia. Se suponía que Ana no era la emperatriz. Era la cuarta hija de Iván V y se casó con un duque de una zona rural a la edad de 17 años. La familia real la había olvidado casi por completo hasta la muerte del emperador. La nobleza necesitaba sustituir al recientemente fallecido Iván por uno de sus hijos, pero querían a alguien a quien pudieran manipular fácilmente, un gobernante títere. Eligieron a Ana porque parecía un blanco fácil, pero Ana no era nada fácil de manipular, así que le salió el tiro por la culata. La nobleza había cometido un terrible error al permitir que Ana se convirtiera en emperatriz. Consolidó su apoyo, fomentó relaciones amistosas con Occidente, financió proyectos científicos y tuvo su propia policía secreta. Fueron brutales y totalmente del lado de Ana. Tomó el poder con extrema astucia. La corte de Ana pronto se llenó de los mismos nobles que habían pensado usarla como marioneta, pero se convirtieron en tontos y bufones. El príncipe Mikhail era uno de esos nobles obligados a ser bufón para Ana. Solían hacerlo disfrazarse de gallina y sentarse en una canasta de huevos mientras cacareaba. Si eso no es vergonzoso, entonces no sé lo que es. Cuando hizo construir el Palacio de Hielo, lo hizo para conmemorar la victoria rusa sobre los otomanos, pero también sería el lugar donde el príncipe Mikhail se casaría con Avdotia, una de las sirvientas mayores de la emperatriz. Después de una boda muy extraña con los novios montados en una jaula atada al lomo de un elefante, fueron obligados a entrar en el dormitorio del palacio. La emperatriz Ana empujó a los recién casados a la cama de hielo y luego colocó guardias afuera de las puertas. Estuvieron atrapados en el lecho de hielo toda la noche, sin duda congelados. ¿Qué opinas? ¿Era este palacio de hielo solo un capricho frívolo hecho por una emperatriz loca? ¿O crees que era muy calculadora y sabía lo que hacía? ¿Tal vez los nobles merecían la humillación? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Antiguo fuerte en la Antártida. Se ha encontrado una antigua fortaleza en la Antártida que podría ser prueba de una civilización extraterrestre. Las cosas se están poniendo locas en el continente helado. ¿Podrían ser estas impactantes imágenes de satélite la prueba que hemos estado esperando de que en la Antártida vivió una sociedad antigua, mucho antes de que estuviera cubierto de hielo? La fortaleza solo ha sido vista en Google Earth. Las imágenes de satélite muestran lo que parece ser una fortaleza semicircular, cuyos muros apenas se mantienen en pie. La estructura parece tener unos 122 metros de ancho y cada centímetro está cubierto de hielo. Lamentablemente no hay rostros tallados ni monumentos ni templos de hielo épicos. Las ruinas no dejan claro qué tipo de civilización pudo haber sido la responsable. Simplemente parece los restos de una ciudadela. No queda nada excepto la marca que dejó donde una vez estuvo en el continente antártico. Por supuesto, todo esto es solo una teoría basada en las imágenes de satélite.
Los científicos sostienen que la Antártida nunca albergó vida humana antigua. Esta forma que se encuentra aquí es solo un truco del hielo que puede crear formas y formas muy extrañas. Este lugar específicamente llama mucho la atención por su forma y tamaño, que lo hace parecer como un castillo, pero no es la única formación como esta en la Antártida. En realidad, hay muchas en la misma zona, y parece que estas formaciones podrían ser un tipo de sastrugi. Se trata de surcos o crestas que crecen en lugares helados y nevados formados por la erosión eólica. En realidad, probablemente no sea nada más que una formación natural. El Fuerte Príncipe de Gales. Hay una enorme fortaleza abandonada en el norte de Canadá que se parece más a lo que a uno esperaría encontrar en Inglaterra medieval. La fortaleza existe desde hace más de 300 años y fíjate, se encuentra en una ciudad ártica famosa por su población de osos polares. ¿Por dónde empiezo? ¿Por la fortaleza o por los osos polares? El Fuerte Príncipe de Gales está situado al otro lado del río Churchill, desde la ciudad de Churchill, en la provincia canadiense de Manitoba. Cada otoño, los osos polares migran a través de esta aislada ciudad. Es famosa por ser la capital mundial de los osos polares. La historia europea aquí se remonta a 1610, cuando Harry Hudson navegó hacia la bahía de Hudson. La zona pronto adquirió gran importancia para el comercio de pieles. La Compañía de la Bahía de Hudson surgió como resultado de ese mismo comercio. En 1717, el director inglés de esa empresa, James Knight, construyó un fuerte de troncos y lo llamó Churchill River Post. Poco después, James desapareció en una expedición en busca del Paso del Noroeste. Pero esa es una historia para otro video. Tal vez te preguntes por qué era necesaria una enorme fortaleza en una zona tan remota y helada. Era para controlar las pieles. Las pieles eran un gran negocio en los primeros días del descubrimiento de Canadá. ¿De dónde crees que toda la gente de Londres sacó sus sombreros de castor? Esperemos que nunca más vuelvan a estar de moda. En 1731, el fuerte de troncos de James fue reemplazado por una fortaleza de piedra. La fortaleza de piedra era aún más impresionante y estaba equipada con más armas pesadas de lo que cabría esperar. Tenía más de 40 cañones montados. Esta fortaleza estaba lista para hacer volar a cualquiera que se acercara a ella hasta la edad de piedra. Los cañones son antigüedades ahora, pero eran herramientas de guerra destructivas en el siglo XVIII. Algunos de ellos pesaban casi 3.000 kilogramos y disparaban balas de 12 kilogramos. Aquí hay un poco de historia canadiense que no te enseñan en la escuela. En la década de 1780, el gobierno francés lanzó una expedición militar en un intento de debilitar a la Compañía de la Bahía de Hudson. 3 buques de guerra franceses entraron en la bahía y capturaron el fuerte del Príncipe de Gales en 1782. Aunque seamos realistas por un minuto, no fue tan difícil, solo habían 39 hombres custodiando el fuerte. A principios de siglo, el comercio de pieles estaba disminuyendo, la estructura estuvo abandonada y descuidada durante años. Esta fortaleza helada hoy no sería más que una ruina si no fuera por los trabajos de restauración a finales de los años 50. Y ahora es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Pero si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. El volcán de hielo que explota oro. Hay un volcán en la Antártida que arroja oro. Por muy loco que parezca, ¿es verdad? La Antártida puede estar congelada, pero debajo de sus gruesas capas de hielo hay actividad volcánica caliente. La Antártida tiene más de 138 volcanes cubiertos por mantos de nieve. Los científicos han comenzado a encontrarlos recientemente. Cuantos más volcanes se encuentran los científicos en la Antártida, más se asustan. Si bien la mayoría de los volcanes están inactivos o incluso extintos y nunca más vuelven a explotar, algunos están muy activos. Incluso 3 de ellos estallaron recientemente. Según el Programa de Vulcanismo Global del Instituto Smithsonian, hubo erupciones en 1905, 1970 y 1972. La erupción más famosa fue, y sigue siendo, el Monte Erebus, el volcán más alto de la Antártida. Ha estado en erupción continuamente durante los últimos 50 años. Esta bomba de tiempo geológica se encuentra a casi 3.810 metros sobre la superficie. Es el volcán activo más austral de la Tierra. Y va en serio. La mayor parte del tiempo el Monte Erebus emite columnas de gas y vapor, y ocasionalmente una bomba de roca, lo cual es absolutamente aterrador. El volcán lanza rocas como un cañón, y cuando aterrizan explotan convirtiéndose en esquirlas de piedra.
La NASA las llama erupciones estrambolianas. Si alguna vez comienza a arrojar magma, el monte Erebus podría comenzar a derretir la propia Antártida. Pero ¿qué pasa con el oro? El gas volcánico arrojado por el monte Erebus vale literalmente su peso en oro. El gas tiene pequeñas motas de oro, la mayoría no más de 20 micrómetros. Las motas son demasiado pequeñas para valer algo por sí solas, pero en conjunto, si de alguna manera pudieran recolectarse, los científicos creen que el volcán arrojaría alrededor de 80 gramos de oro por día. Eso valdría más de $6,000. Tal vez te preguntes por qué nadie está ahí abajo haciendo una fortuna. La verdad es que el oro expulsado de un volcán es difícil de atrapar. Se han detectado rastros de polvo de oro a más de 966 kilómetros de distancia. Las pequeñas motas quedan atrapadas en el viento y salen volando. Dejando a un lado el oro, ¿qué posibilidades hay de que un volcán antártico pueda desencadenar un apocalipsis? ¿Porque no es eso lo que todos nos preguntamos? Los científicos se lo están tomando en serio. En el año 2017, los investigadores publicaron un estudio que realizaron en el monte Takage, un volcán remoto en la Antártida Occidental. Descubrieron que entró en erupción hace 18,000 años, con tal fuerza que abrió un agujero en la capa de ozono. Lo que pasó después fue bíblico. Fue un evento al nivel de los Vengadores, el tipo de cosa que causaría un colapso total de la civilización humana. Esta única erupción, o más bien una serie de erupciones de un único volcán, calentó el hemisferio sur, subió mucho el termostato global. Con ese gran agujero en la capa de ozono, los glaciares empezaron a derretirse. John Smiley, profesor de vulcanología de la Universidad de Leicester, dijo que la erupción ayudó a poner fin a la edad del hielo. ¡Qué loco es eso! Este volcán en la Antártida puede haber desencadenado un calentamiento global descontrolado, derritiendo el hielo de todo el Polo Norte. Esto pudo haber cambiado la faz del mundo y, en última instancia, haber provocado una inundación global, posiblemente la misma inundación de la que nos hablan todos los mitos de todo el mundo. ¡Momias en las montañas! Algunas de las momias más antiguas del mundo están congeladas en el hielo, en la cima de las montañas de América del Sur. En los Andes peruanos, los arqueólogos han descubierto cadáveres conservados que aún conservan su piel y su cabello incluso después de miles de años. Uno de los arqueólogos fue Constanza Ceruti. En 1998, ella era una joven investigadora en busca de artefactos. Subió 5.822 metros hasta la cima del Monte Misti, un volcán peruano activo. Ella exploró la montaña durante un mes tratando de localizar reliquias, un mes con bajos niveles de oxígeno, apenas luz solar y condiciones de frío brutal. Valió la pena porque Constanza y su equipo de investigadores excavaron los restos de un antiguo sitio ritual inca conocido como Capacocha. Encontraron figurillas hechas de conchas marinas y piezas de cerámica, y los cuerpos momificados de los antiguos muertos. Se descubrieron al menos 8 momias dentro de un cráter justo debajo de la cumbre. Fueron sacrificios, pero ¿a quién y por qué? Los restos momificados pertenecían a niños, en su mayoría varones de unos 6 años. La Capacocha resultó ser la más grande jamás encontrada en la cima de la montaña. Aquí sucedió algo que hizo que los incas sintieran que necesitaban sacrificar muchas vidas. Una de las teorías más sólidas es que el volcán entró en erupción entre 1440 y 1470. Gracias a cronistas del siglo XVI, como Martín de Murúa, los expertos saben que los incas sacrificaban personas y animales para detener la erupción de los volcanes. Consideraban las erupciones como arrebatos de ira de los dioses. Los incas creían que para sofocar la ira de los dioses eran necesarios sacrificios de sangre. Los incas deben haber llevado a cabo estos rituales muchas veces porque después de 1998, Constanza se dedicó a encontrar momias. En 1999, ayudó a excavar 3 momias incas inmaculadamente conservadas conocidas como los niños de Yuyayaco. Fueron preservados a 6.706 metros de altura en la cima de un volcán inactivo. Las momias fueron encontradas en un santuario inca que había permanecido intacto y congelado durante los últimos 500 años. El volcán inactivo de Yuyayaco se encuentra en la frontera entre Argentina y Chile. Está cerca del desierto de Atacama, uno de los lugares más secos del mundo. Fue el sitio arqueológico más alto jamás descubierto, y hacía frío, dominado por un campo de hielo permanente. Las momias sin oxígeno, humedad ni microorganismos estaban perfectas. Su ropa parecía como si hubiese sido cocida ayer. Todavía tenían todo su cabello y piel. Parecía como si se hubieran quedado dormidos pacíficamente, en lugar de haber sido drogados y asesinados como parte de un ritual religioso.
Aunque no nos equivoquemos, las momias todavía eran macabras a la vista. Constanza no ha investigado rigurosamente todas las cimas de las montañas. Podría haber momias congeladas que los arqueólogos aún necesitan encontrar, y tal vez Constanza sea la mujer que las encuentre. Ella ha contribuido a artículos a casi 200 revistas científicas y es considerada una de las mejores personas en su profesión. El pueblo fantasma hundido de Alaska. Hay un pueblo fantasma en Alaska que se hundió. Digo, más o menos porque se hundió una vez, pero aún puedes visitar sus ruinas heladas. Y créeme, vale la pena visitarlo. La ciudad se llama Portage y se encuentra a unos 76 kilómetros al sur de Anchorage. En 1964 el asentamiento fue devastado por un terremoto. El terremoto provocó una serie de inundaciones que sumergieron toda la ciudad a 3 metros de profundidad. Los vecinos se vieron obligados a abandonar la zona. Entonces no pudieron reconstruir porque, su ciudad estaba bajo el agua. Mira estas fotografías. Esta es una fotografía de Portage bajo el agua. Esta es una fotografía de hoy en día, destruida y cubierta de escarcha. La cabaña que ves en esa imagen sin duda es una casa de alguien. No solo la ciudad fue destruida, sino también sus alrededores. Los árboles murieron a causa del agua salada, dejando un espeluznante bosque de madera muerta y huesuda. Los lugareños lo llaman el bosque fantasma. El carnaval de cristal de Leadville. La realeza rusa asquerosamente rica no es la única gente que puede construir palacios de hielo. En 1896 se construyó un palacio de hielo en Leadville, Colorado. Parecía un castillo de Disney, con torres puntiagudas y fuertes muros. Se necesitaron 5,000 toneladas de hielo y 36 días para construirlo. El palacio de hielo de Leadville era mucho más familiar que el de Rusia, pero no te preocupes, todavía tiene una historia loca detrás. Se le considera la estructura de hielo más extensa jamás construida. El palacio se completaba con un salón de baile, una sala de juegos, un restaurante, una pista de baile y una pista de patinaje familiar. Incluso tenía un carrusel, un teatro y pistas de trineos. 40 años antes del Palacio de Hielo, nació la ciudad de Leadville, gracias a la fiebre del oro. De 1860 a 1881, la ciudad prosperó gracias a las ricas minas. Pero las minas acaban por quedarse sin oro, y eso fue lo que precisamente ocurrió. Años de explotación llevaron a un abrupto fin de las riquezas. Los mineros empezaron a marcharse y la ciudad empezó a quebrar. Las tiendas y los bancos cerraron sus puertas. Cuando se produjo varios incendios que quemaron casi la mitad de la ciudad, eso no ayudó mucho. Luego vino la depresión de 1893 y el fin de la era de la plata. Los tiempos nunca habían sido más difíciles. Justo antes del invierno de 1895, la gente que quedaba en Leadville estaba desesperada. Propusieron una loca empresa comercial para impulsar su prosperidad. Construirían el castillo de hielo más grande que nadie jamás hubiera visto. Crearía empleos y atraerían turistas. Esperaban una gran cantidad de turistas, trenes llenos de visitantes curiosos con los bolsillos llenos de dinero en efectivo. La construcción del castillo comenzó el 1 de noviembre de 1895. Si fueras un trabajador calificado, podrías ganar $3 al día tallando hielo. No es un mal salario en absoluto. Pronto las torres de hielo alcanzaron los 27 metros de altura. Después de poco más de un mes, el castillo ocupaba 2 hectáreas. Fue un cuento de hadas hecho realidad. Lo llamaron Carnaval de Cristal y durante 3 meses fue un éxito relativo. 250,000 visitantes vinieron a verlo y todos quedaron encantados. Luego llegó marzo y el clima cálido. El palacio de hielo empezó a derretirse. Aún así, tomó mucho tiempo. Los registros históricos muestran que la gente utilizó la pista de hielo hasta junio. Ni siquiera el verano más caluroso pudo derretir instantáneamente 5,000 toneladas de hielo sólido. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo? Me entristece decirlo, pero estaban condenados desde el inicio. El Carnaval de Cristal fue un desastre financiero del que la ciudad nunca se recuperaría. El Castillo de Kahani en Finlandia. Finlandia tiene sus propias ruinas de castillo de hielo y son espectaculares. La fortaleza sin techo y en ruinas está en una isla en medio de un río y tiene un montón de elogios extraños. Por ejemplo, fue el último castillo construido en Suecia durante la Edad Media. El castillo Kahani es también el castillo de piedra más septentrional del planeta. Fue construido en el borde mismo de la civilización conocida en el siglo XVII. Más allá del castillo se encuentra la remota naturaleza ártica, nada más que glaciares, lagos fríos y kilómetros de nada nevado. El castillo ha sido prisión, centro de gobierno y bastión militar a lo largo de su historia. Su prisionero más famoso fue Johannes Massenius.
el historiador sueco que quedó atrapado en el castillo desde 1616 hasta 1635. Su vida apestaba, así de claro. Escribió lo que ahora se considera una obra maestra, pero no se publicó hasta más de 60 años después de lo que pasó sus mejores años atrapado en un castillo como una princesa dormida en una película de Disney. A principios del siglo XVIII habían dos grandes potencias en el helado norte. Estaba el Imperio Sueco en Europa y al otro lado el zarismo de Rusia. Un conflicto entre los dos condujo a la Gran Guerra del Norte. Durante esta guerra, Rusia sitió el castillo de Kahani. Cuando la mayoría de los castillos antiguos fueron sitiados, se vieron obligados a rendirse porque se quedaban sin comida. Pero aquí tan al norte, los soldados del castillo Kahani se dieron por vencidos cuando se quedaron sin leña. Era morir congelados o someterse a Rusia. La mayoría de los soldados suecos fueron deportados a Rusia y enviados a prisión. El muerto congelado con su propio festival. Si vives en Colorado, lo más probable es que conozcas los Frozen Dead Guys Days. Aparentemente esto es algo real. Durante las últimas 2 décadas, los habitantes de Colorado han celebrado a un hombre muerto congelado al azar con su propio festival anual. ¿Lo puedes creer? El festival gira en torno a Bredo Morstol, un hombre nacido en Noruega en 1900. Le encantaba pintar, hacer largas caminatas y relajarse con su caña de pescar. A la edad de 89 años, Bredo murió de un ataque al corazón. Estaba durmiendo una siesta cuando sucedió en el retiro de montaña de su familia en Noruega. Normalmente, ese sería el final de la historia, pero no esta vez. Su hija y su nieto tenían algo muy inusual en mente. Estaban interesados en la ciencia de la criogenia. ¿Puedes ver hacia dónde va esto? La familia de este hombre lo tenía congelado, con la esperanza de resucitarlo algún día cuando la ciencia avanzara lo suficiente. Su cuerpo fue preservado en hielo seco y enviado desde Noruega a las instalaciones criónicas de TransTime en Oakland, California. Durante los siguientes 4 años, el cuerpo del anciano se mantuvo en nitrógeno líquido puro. ¿Alguna vez has pensado en hacer esto? ¿Quieres ser congelado y resucitado más tarde? Déjame saber en los comentarios. En 1993, Bredo fue trasladado a Nederland, Colorado. Allí vivía su nieto, Trygve Bauge, con su madre. Trygve pensó que era más fácil almacenar los restos de Bredo en una instalación de almacenamiento criogénico que construyó en su patio trasero. Básicamente era un cobertizo con un congelador realmente sofisticado. Trygve fue deportado un año después porque su visa de turista se había excedido. No solo por unos días, sino por 14 años. Después de eso, su madre fue desalojada de su casa. De repente, la futura resurrección de Bredo no iba tan bien. La familia no tenía los medios para mantenerlo congelado, literalmente. Los locales dieron un paso al frente a lo grande. Todo empezó con Brad Wickham, conocido como el Hombre de Hielo. De 2014 a 2023, Brad añadió hielo fresco al cuerpo de Bredo cada 2 semanas. Durante este tiempo, la gente de Holanda convirtió el cadáver congelado de Bredo en una fiesta. Frozen Dead Guy Days es ahora un festival de invierno. Los lugareños se reúnen y se aseguran de que Bredo Morstol siga tranquilo y esperando su segunda venida personal. Si alguna vez has estado en Colorado y has visto a Frozen Dead Guy Days, cuéntame tu experiencia en los comentarios. Túnel de permafrost de Alaska. No vas a creer lo que se esconde debajo del centro de Alaska. Es un túnel de permafrost, una impactante hazaña de ingeniería que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Aquí tienes un hecho loco. Casi una cuarta parte de toda la tierra del hemisferio norte es permafrost. Esa es la cantidad de tierra que todavía está parcialmente congelada. 1/3 de ese permafrost se encuentra en América del Norte, la parte occidental, en concreto en los alrededores de Fairbanks, Alaska, donde el cuerpo de los ingenieros del ejército tiene su propio laboratorio de permafrost. Se llama CRREL, o Laboratorio de Ingeniería e Investigación de Regiones Frías. El túnel es espacioso, poco menos de 122 metros de largo y alrededor de 2.4 metros de alto en la mayoría de los lugares. Hay mucho espacio para caminar con una gruesa chaqueta de invierno. Pero ¿cuál es el punto del túnel? Es el sueño de un científico hecho realidad. El corredor subterráneo estaba lleno de fósiles, restos de plantas congeladas y animales preservados. También tiene capas de limo, arena y lecho de roca congelados que harán babear a todos los geólogos.
El túnel comenzó a excavarse a principios de los años 60, pero no por motivos científicos. Comenzó como un ejercicio de entrenamiento para que el cuerpo del ejército excavara en el permafrost. Luego, a finales de la década de 1960, la Oficina de Minas lo utilizó para probar técnicas de extracción de permafrost. Al final, el túnel resultó ser de gran utilidad como laboratorio científico. Las paredes expuestas son ahora parte de un aula congelada, donde los científicos estudian el comportamiento del permafrost. También trabajan para comprender cómo se acumulan los fósiles a lo largo de los eones. ¿Conoces la definición oficial de permafrost? Es un estado de suelo congelado y técnicamente no tiene nada que ver con el hielo. Incluso si el suelo no tiene contenido de agua, si mantiene una temperatura bajo cero, se considera permafrost. Para evitar que el túnel de Alaska se descongele, la CRREL utiliza una de las unidades de aire acondicionado más elegantes del mundo para mantenerlo fresco. Gracias por ver. Recuerda suscribirte y volver pronto para ver más videos increíbles del canal.